Para poder definir qué es una temporización, primero tenemos que recordar qué es un flanco. Un flanco es una transición entre dos estados lógicos, es decir, puede ser la transición de un estado bajo a un alto o la transición de un estado alto a uno bajo. Cuando es una transición de un estado alto a uno bajo, se llama flanco descendente. Y cuando es una transición de un estado bajo a uno alto, se llama flanco ascendente. Entonces, un temporizador también se lo conoce como timer. Puede ser un circuito, un dispositivo o un sistema en donde su funcionamiento depende del tiempo. O sea, cualquier circuito, dispositivo o sistema que dependa del tiempo va a tener que tener un temporizador. En particular, un retardo es un temporizador en donde la señal de salida, es decir, la señal de salida va a ser lo que nosotros queremos controlar, puede ser un motor, una lámpara o lo que sea, esa señal tiene un desfasaje respecto al tiempo con un flanco de control. Es decir, vamos a tener dos señales, una señal de salida y una señal de control. Y esas dos señales se van a activar o desactivar desfasadamente en el tiempo. Hay muchas maneras de hacer temporizadores, desde lo más simple con elementos pasivos, esto es un capacitor. Por ejemplo, si nosotros le ponemos un capacitor en paralelo a la bobina de un relé, ahí ya podríamos hacer un temporizador. Esto es un circuito integrado. Esto es en particular es el NE555, que es un circuito integrado muy barato, muy versátil, ya tiene más de 40 años de existencia y se sigue usando hoy por hoy. Mezcla componentes pasivos con salidas digitales, es decir, voy a tener mucha más precisión que con solamente un capacitor. Después voy a tener, por ejemplo, temporizadores microcontrolados. Esto, lo que está acá, es un chip, es un microcontrolador. Es una pequeña, como si fuese una pequeña computadora en sí. Esto es un cristal. El cristal es un oscilador, que es lo que le da la frecuencia para determinar los pasos a seguir de ese microcontrolador. Se hace de una manera muchísimo más precisa que con componentes pasivos. Tengo también, esto es un relé temporizado, o sea, es un relé que ya tiene un circuito, fíjense que tiene para ajustarle los diferentes tiempos. Y esto es un PLC. Un PLC es un dispositivo lógico programable. Es también como si fuese una pequeña computadora donde yo lo voy a programar por líneas de código. Ya tiene entradas y salidas para conectarle los circuitos y está preparado para una aplicación más bien industrial. Es decir, yo voy a poder usar cualquiera de estos dependiendo de la aplicación y dónde va a estar trabajando mi circuito.